Para dar inicio a esta predicación vamos a dar lectura al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 47. Dice: mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, y él venía de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Los principales sacerdotes y los principales ancianos del pueblo fueron los que se involucraron en oponerse a la verdad. Así hoy hay gente que se opone a la verdad, se opone a que la verdad sea predicada dentro de las iglesias. Los peores enemigos se encuentran dentro de la iglesia. Los peores enemigos del cristiano y la cristiandad se encuentran dentro de la iglesia. Los peores enemigos de Jesús se encuentran dentro de la iglesia. Al igual que Pedro, hay gente con el aire de indiferencia, y esta gente con ese aire de indiferencia se ha acomodado en el terreno del enemigo. Para los que no entienden estas palabras, vamos a explicárselas. ¿Qué significa el hecho de que haya gente acomodándose dentro del terreno del enemigo? Recordemos cómo Pedro negó 3 veces al Señor. Pero en el proceso de esa negación, Pedro buscó acomodarse, mezclarse entre aquellos que celebraban el arresto del Señor Jesús. Buscó que no lo identificaran, que no lo reconocieran, e intentó acomodarse entre ellos. Siempre fue reconocido en los momentos en el que él se intentaba ocultar, y le dijeron: oye, ¿acaso tú no eres uno de esos? Él negó y dijo: no, yo no soy. Y moviéndose del lugar, fue a otro lugar. Y una mujer le dijo: oye, yo creo que tú andabas con él, hablas igual que ellos. Y así hay gente que se ha acomodado, se acomodan con el enemigo, hipócritas, obvio, que no saben recibir la burla, no saben recibir el desprecio, no saben cómo recibir el rechazo de su adversario. Y así estos hipócritas creen que su corazón nunca será descubierto. Esta clase de hipócritas que desprecia hablar la verdad dentro de la iglesia llega a pensar que los planes de su corazón, que las intenciones de su corazón nunca van a ser descubiertas. Así como Pedro, que se ocultaba y que ahí entre la multitud pretendía ser uno más de los que celebraban el arresto de Jesús, ahí escondiéndose él, en su corazón creía: desde este ángulo nadie me va a reconocer. Pero se equivocaba, porque inmediatamente que intentaba acomodarse, alguien lo reconocía. Ahí quedaba al descubierto su cara, sus acciones.
Así dentro de la iglesia personas hay que en lugar de portarse valientes, al ver que el dedo del desprecio se levanta en contra de ellos, estas personas en lugar de portarse valientes, se acobardan. Y prefieren volverse hipócritas porque no saben cómo recibir el desprecio que abunda dentro de la iglesia. La iglesia moderna desprecia completamente la verdad. La iglesia moderna se ha llenado de filosofía, de psicología, se ha llenado de ciencias humanas, que van en contra de la ciencia divina. Antropología, sociología, economía y algunas otras ramas de la ciencia que han intentado tomar lugar y que están tomando lugar dentro de la iglesia. Estos hombres no se atreven a guerrear, a hacer guerra con la verdad, por temor al desprecio. Como la palabra de Dios dice que la sabiduría del pobre no es reconocida. Sin embargo, el entendimiento del rico es aceptado por cualquier individuo que aparente ser rico. Cuando el dedo del desprecio se levanta, las personas como ratas huyen a esconderse. La rata cuando ve la luz huye, no quiere ser descubierta. Y estas personas no saben guerrear. Las personas que no saben guerrear hacen que Jesús o que su Señor sea llevado al ridículo. ¿Sabía usted que hay muchas personas dentro de la iglesia que han hecho que el nombre de Jesucristo sea llevado al ridículo y que aún estas personas ignoran que es a su propia fe a la que traicionan? Así como Judas traicionó a su propia fe, no traicionó a Jesús, o más bien dicho, no solo traicionó a Jesús. Escrito estaba la manera como iba a morir el Señor Jesús. David, en los Salmos, el rey David ya había profetizado. Isaías, Jeremías, Zacarías, todos los profetas que habían tenido el pueblo judío, había profetizado acerca de cómo iba a ser recibido el Señor Jesús, de cómo iba a ser traicionado, cuál iba a ser el instrumento que le daría muerte. Pero hay personas traicionando a su propia fe. Estas personas que se asocian con los que no deberían, terminan siendo arrastrados por la tentación. Por eso miramos un gran número de hipócritas dentro de las iglesias. Miramos este gran número de hipócritas que no despliega respeto hacia Dios, no despliega conocimiento hacia Dios, no despliega alabanza, no despliega adoración.
no desplegan ningún interés, sino más bien arrojan morbo, arrojan envidias, pleitos, divisiones. Porque voy a decirle algo, hermano, si usted está en la iglesia es para dos razones. Una, para dividir o para unificar. Solo hay dos tipos de sujetos en la vida. Hay dos tipos de hombres. Hay hombres buenos o hay hombres malos. Y así dentro de la iglesia hay dos tipos de cristianos. El que divide y el que unifica. O estás unificando o estás dividiendo a la iglesia. Dividiendo con tus actitudes, dividiendo con tus arrogancias, dividiendo con tu vieja manera de pensar, con tu crítica. Pero estas personas viven pensando que las intenciones de su corazón no serán descubiertas. Y eso es el daño más grande que traen sobre su vida y sobre la vida de la iglesia. Estas personas son arrastradas por su propia tentación. Y son arrastradas a la pobreza, a la miseria, al engaño, a la falsedad. Y no solamente son arrastradas por su tentación, sino que también están invitando al enemigo, a que venga el enemigo a ellos y los tiente. Cuando nosotros somos hipócritas, el enemigo sabe identificar muy bien la hipocresía. La hipocresía delata, denuncia la vida del sujeto que la practica, lo contamina al grado de llevarlo a la miseria. Por ello vemos dentro de las iglesias cuánta hipocresía hay. Hay una gran multitud de hipócritas, sobre todo aquellos que están cantando, diciendo ven Espíritu, ven, o diciendo yo quiero ser un adorador, o cantando cantos inútiles, huecos, vacíos, porque tan pronto como se terminó la predicación, aquello quedó en una emoción, aquel sentimiento quedó en emoción, y nunca se atreven a salir a la calle a hacer lo que estaban declarando en su canto. Hoy los compositores están siendo arrastrados por esa hipocresía y a la vez están arrastrando al pueblo de Dios a la tentación y están invitando al enemigo a que los tiente. Estos son guías y son guiados a ser culpables por voluntad propia. Son guías porque la hipocresía te guía a la culpabilidad y te guía por voluntad propia. El hipócrita es hipócrita por voluntad propia. La hipocresía va acompañada de la cobardía. El cobarde nunca te va a mostrar su verdadero rostro, sus verdaderas intenciones. El cobarde siempre va a utilizar el lisonjeo. Cuidado cuando alguien te lisonjee. Cuidado. Así la iglesia hoy en día está siendo lisonjeada por esta especie de hipócritas